Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio para compartir esta experiencia. Como siempre celebro y celebramos, creo que todos, la posibilidad de juntarnos, interactuar y tratar de construyendo capital social. Hacíamos un poquitito de bromas recién con algunos, evento 25, 22, perdón. 22, y lo difícil es construir capital social. Nos juntamos todos los años, hablamos entre nosotros y aún entre nosotros a veces nos cuesta unificar posiciones. Bueno, pero desafío vigente, no se trata de rendirse, se trata de seguir tratando. Si podemos poner la presentación, por favor, así gracias. El título del panel es bastante provocativo, hablaba de capital social, pero se hablaba de confianza, de acuerdos y acción para transformar realidades complejas, y yo quería descomponerlo en dos partes para hacer la introducción al panel. La primera es el tema de las realidades complejas, y la realidad compleja es la frustración que creo que compartimos todos con la evolución de Argentina. Y de alguna manera pasamos de ser un país, entre comillas, para toda la literatura internacional que uno pueda ver de principios del siglo XX, condenado al éxito, a un país 100 años después que se mira como un ejemplo de muchas de las cosas que no hay que hacer para desarrollarse. La forma más simplificada que uno tiene, si se quiere, de mostrar esto y de verlo es comparar nuestra evolución del Producto Bruto no contra nosotros mismos, sino contra otros países, y esta gráfica es contra 23 países, pero podemos hacerla contra la canasta que querramos casi, y vemos un sendero de divergencia. O sea, a lo largo del último siglo de vida hemos seguido un sendero de divergencia respecto al desarrollo, un atraso relativo creciente de Argentina, y en mucho tiene que ver con la recurrencia y la desmesura de las crisis que supimos conseguir a lo largo del tiempo. Y es un problema serio que esas crisis, cuando se acumulan a lo largo del tiempo, nos llevan a que ese atraso sea cada vez peor. De hecho, en los últimos 7 años, Argentina no crece o decrece en términos de PIB per cápita. Crecemos un año, bajamos otro año, etcétera, etcétera. Acá esos puntos azules son caídas del Producto Bruto de más del 5%. Acumulado en el tiempo, eso es un problema. Si hubiéramos tenido esas crisis, como dice Juan Liach, no sé si está Juan acá presente, como dice Juan normalmente, de la magnitud de las crisis en promedio de Uruguay, hoy tendríamos el PBI per cápita de España. Y hoy, ¿dónde estamos? Tenemos que crecer durante 14 años al 7% acumulativo todos los años para llegar al PBI de España hoy, no el que va a tener dentro de 2 años. Eso es un poco, digamos, la desmesura. Y lo otro es nuestro problema en general, el capital social suficiente para acordar un contrato social, porque el contrato social que tenemos no cierra. Creemos que tenemos una lista de derechos así de larga y la billetera nos alcanza para estos y termina traduciéndose en déficits recurrentes a lo largo del tiempo, que lo financiamos o con deuda o con emisión monetaria, con inflación, y eso nos complica más el desarrollo y en definitiva nos lleva, en términos muy simplificados, a nuestra incapacidad de luchar contra la pobreza. No logramos solucionar el problema de la pobreza. Así que creo que eso es un poco, digamos, la realidad compleja a la cual nos referíamos, y cuando miramos un poco la literatura, atándolo a lo de capital social, lo que esa literatura nos dice, Wayne Smith, un investigador, perfil de centroizquierda de Johns Hopkins, nos habla básicamente de que la sociedad argentina no existe un ápice de confianza entre distintos sectores y no tenemos una inhabilidad recurrente, estructural, de generar consensos. Así que ese es un poco el marco de que los ven afuera. Otra forma de mirarlo, Stefano Samani, conocido de la casa, que nos habla de que en la Argentina el capital social existente no es suficiente. No alcanza, digamos, hoy los recursos naturales y humanos para que un país sea desarrollado, se necesita capital social y tenemos ahí un problema estructural. ¿Qué es esto del capital social, entonces? Y atando un poquitito al ejemplo, el problema que tenemos, digamos, una forma de usar definiciones más estandarizadas. OECD habla claramente de que podemos pensar en el capital social como los vínculos, los valores compartidos y los entendimientos en la sociedad que permiten que los individuos y los grupos confíen entre sí y trabajen juntos. Hablando de capital social, hablábamos recién de uno de los elementos, decíamos que estamos arrancando 15 minutos tarde, entre nosotros nos cuesta tener el nivel de confianza suficiente para arrancar en tiempo. Tenemos un problema, digo. Chiquitito, como dice, a veces para las muestras basta un botón, ¿no? Y bueno, tenemos un tema ahí. Cuando se habla de capital social tenemos como 3 grandes formas de mirarlo, 3 grandes categorías. Uno, lo que ellos llaman los bonds, las uniones, vínculos en personas basados en sentido de identidad común. Ya tenemos identidad común, entonces, familiares, amigos, etcétera, ya tenemos un vínculo de capital social.
Los puentes, los bridges, nos habla de vínculos que se extienden más allá del sentido de identidad común y lo más complicado, los enlaces. Y la importancia de lo que se habla constantemente es la importancia de tener los tres que compensan además el riesgo de que se generen grupos cerrados que no permean hacia otros. Entonces, de ahí la importancia de esto. Y hay un entendimiento en que a lo largo de la bibliografía de Douglass North, de Robert Putnam, Frank Fukuyama, etc., en los cuales ellos dicen este capital social es importante. ¿Por qué? Porque reduce los costos de transacción de las actividades de mercados, porque aumenta el impacto obtenido en la acción de gobiernos, porque estimula el crecimiento de los resultados y dimensión de las empresas, porque contribuye en general al progreso económico y al desarrollo humano de los países. O sea, elemento central, como decía Enrique hace un rato, en la construcción de procesos de transformación, tener esto. Y el que más usamos nosotros en RAP es el aristotélico, en el cual Aristóteles decía que para que las sociedades evolucionen se necesitan dos grandes cosas, y vamos a hacer el puente: leyes e instituciones justas y la amistad cívica. Y la amistad cívica entendida como que ayuda a una mayor estabilidad y a un clima de cooperación entre los integrantes de la comunidad política, como fraternidad civil y concordia. Y a través de la amistad cívica es que uno ve al otro no un enemigo a abatir, sino un igual con el cual resolver con justicia los problemas comunes. Y nosotros tenemos una larga historia de que esta definición nos cuesta un montón. Vivimos en antagonismos, no soy historiador, no soy politólogo, pero de la época de la colonia en antagonismos recurrentes, y tal vez tengamos que aprender la lección que necesitamos construir capital social para ir saliendo de esto. En RAP tratamos de hacer esto, tratamos de generar amistad cívica como valor central, una organización que surge post-crisis 2001-2002, y busca generar amistad cívica no solo entre políticos de distintos partidos y distintas ideologías y lugares del país, sino también articular con otros sectores de la sociedad, entre ellos el mundo empresario. Una red de más de 200 políticos donde la diversidad y la pluralidad es la norma y es lo que nos enriquece. De vuelta, enriquecernos, hay diferenciación, no podemos pensar todos iguales, es obvio, y nos enriquecemos mirando la realidad a través de otros cristales y de otras perspectivas. Y lo que tratamos de hacer son como tres grandes procesos evolutivos de actividades. Empezamos básicamente haciendo actividades que, con el único objetivo de compartir tiempo juntos como una forma de construir una confianza mínima, amistad cívica, que nos permitiera después pensar en conjunto el país. Y durante mucho tiempo, muchos años, de hecho del 2003 hasta el 2009, muchas actividades y varios intentos infructuosos de decirnos entre nosotros, sentémonos a trabajar en conjunto. Y la respuesta hasta ese momento era: todo muy lindo, pero no nos fuercen a trabajar en conjunto. Compartimos tiempo, pensamos juntos, pero no nos fuercen a trabajar en conjunto. Y el primer ejemplo fue un viaje a Nueva Zelanda que organizamos con políticos de tu provincia, Alicia, de Santa Fe, donde fueron 4 políticos de distintos partidos a ver temas de integridad y de transparencia, nos va a ligar con lo anterior. A partir de ese vínculo volvieron y dijeron: queremos trabajar en conjunto para mostrar que se puede. Y de ese proceso surgió la ley de ética pública de la provincia de Santa Fe, que hasta ese momento no la tenía, y de ese ejemplo derivó también un proceso de reforma del sistema electoral de boleta única santafesina que implicó un cambio profundo. O sea, la cultura, que lo que tratamos de hacer es generar un marco de confianza que permita sentarnos a construir acuerdos y después que nos animemos a impulsar y tratar de llevar esos acuerdos adelante, apalancarnos sobre ese capital social. Dentro de todas las temáticas que trabajamos, un eje central es el tema de integridad y transparencia. Empezamos a trabajarlo hace mucho tiempo atrás en función de entender un poco cuáles eran las cuestiones que a las políticas le molestaba sobre cómo funciona el sistema. Claramente surgió el tema de corrupción y el tema de financiamiento como 2 temas centrales. En el 2016 armamos un grupo para trabajar sobre estas cuestiones, el vínculo del dinero entre política y la sociedad, y el sector privado fundamentalmente. Entre comillas, una mano que da y una mano que recibe. Y eso implica trabajar sobre financiamiento de partidos y campañas, implica trabajar sobre el tema de lucha contra la corrupción y sobre los temas de conflicto de intereses y de tráfico de influencias. Y a diferencia de otros trabajos que hacemos donde los trabajamos solo con políticos, escuchando otras partes, como hay una mano que da y una mano que recibe, lo que hicimos fue conformar un grupo mixto de políticos y de empresarios para trabajar sobre estas cuestiones, sobre estos 3 grandes temas. Porque el problema de financiamiento de la política es un problema de una hipocresía colectiva que tenemos sobre la sociedad. Vemos la rendición de los gastos de campaña de 2015, Adrián conoce mucho más de este tema, pero tomamos simplemente un artículo, la nota de La Nación, donde la estimación es que el 80% de las campañas se financian en negro, con plata que viene fundamentalmente del sector privado, directa o indirectamente, en distintas tonalidades de grises.
y con el riesgo de que cuando se hable un surco para que entre esa plata, puede entrar plata del narcotráfico, del delito organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el planteo fue cómo nos paramos frente a eso. No voy a entrar en el proceso, pero ese proceso termina en un proceso que se encaró, Dalmacio querido. ¿Sabían que era el cumpleaños de Alan? Después se lo cantamos. Qué botón que sos. Te corté la inspiración. Qué botón que sos. No digas cuántos, por lo menos. Terminó en un documento consensuado sobre financiamiento. Hubo un montón de acciones de incidencia después y de trabajo articulado con otras ONGs, con este año específicamente, con CIPEC, con Poder Ciudadano, con IDEA, con el Foro de Convergencia, con ACTE, que adhirió, en tratar de generar inercia, presión, entre comillas, para que se tratara en el Congreso un proyecto de ley y que cambiáramos y saliéramos de la hipocresía generalizada de este 80% financiado negro. Así que lo que hoy vamos a tener es un panel de 3 políticos integrantes de ese trabajo que llevamos adelante, que no es un trabajo solo nuestro, hay un trabajo que participaron un montón de otras instituciones, en otros ámbitos. El proceso nuestro fue juntar políticos y empresarios y pensar en conjunto y mostrar que 3 personas de partidos bien distintos, Alicia del Partido Socialista, Adrián de Cambiemos, del Gobierno, Dalmacio del Partido Justicialista, podíamos sentarnos en una mesa, compartir con muchos empresarios, algunos de los cuales están hoy acá presentes, en ese proceso, primero analizar el tema a fondo, llegar a consensos, proponer esos consensos y después llevar adelante un proceso de redacción de un proyecto de ley desde el Gobierno, redacción de un proyecto de ley desde la oposición en el Senado, decidir en conjunto para qué vamos a presentar 2 proyectos, por qué no nos sentamos, consensuamos uno, impulsar uno solo y, no sin alguna trasnochada y un dolor de cabeza en el proceso, lograr que se apruebe hace algunas semanas atrás y que tenemos hoy reglamentado un nuevo sistema de financiamiento que de alguna manera ayuda a reducir la hipocresía colectiva. Así que le pasamos la posta a Alicia, va a comentar un poco sobre el trabajo interno, Adrián sobre el trabajo que se llevó adelante en el Gobierno y Dalmacio sobre el proceso que se llevó adelante en el Congreso. Arrancamos, gracias. Bueno, buenos días. La verdad que me da mucho gusto estar acá con todos ustedes, compartir nuestra experiencia en RAP. Ojalá pueda transmitirles el espíritu con los cuales trabajamos dentro de RAP. Yo pensaba que en lo general y en los grandes temas y en lo discursivo, todos estamos de acuerdo. Es muy difícil escuchar alguna voz hoy en la Argentina que diga que no hay que dialogar, que no hay que acordar, que hay que pensar en los grandes temas. Lo difícil es llevarlo a la práctica, pasar a la acción. Y creo que en RAP hemos logrado eso, pasar a la acción y tener cuestiones concretas. Y lo que creo que nos posibilitó pasar a la acción es identificar un problema grave, serio, como es el financiamiento de la política. Abordamos el problema que nos incumbe a todos, desde los partidos políticos y desde los empresarios, porque pasó a ser un tema de la sociedad y un tema de reclamo social de transparencia muy fuerte y teníamos que abordarlo sin hipocresía. Entonces lo trabajamos adentro y yo lo que quiero destacar no es que fuimos un grupo de buena gente que nos dimos cuenta que teníamos que consensuar un tema, sino que lo abordamos con un sistema donde no fue casualidad que lo podamos haber abordado en RAP. RAP pudo abordar este tema y construir un proyecto de ley porque tiene una historia de trabajo, porque veníamos ya construyendo confianza adentro de otros temas que estábamos trabajando en RAP y tenían los instrumentos y el liderazgo, la fundación necesaria para convocarnos. De modo que pudimos trabajar en la base de trabajar sobre datos con expertos donde en largas reuniones, y ya lo creo que en largas reuniones, porque tuvimos días de encierro de 2 días, donde trabajamos el grupo de integridad
muy, muy fuerte, basado en expertos internacionales que la Fundación nos puso a nuestra disposición. Ese tipo de recursos que generalmente no lo tenemos en los partidos políticos, porque los partidos políticos están abocados a las luchas electorales y perdieron todas las funciones de formación de líderes que tuvieron en el pasado, lo encontramos en RAP. Y ahí nos pudimos encontrar con esa ingeniería de RAP, donde en esas discusiones pudimos trabajar sobre la evidencia, sobre qué pasaba y cuál es el fundamento del financiamiento de la política y la importancia que tiene el financiamiento en la política para la construcción de las bases de la democracia. Cosa que en la Argentina no se puede eludir porque los partidos políticos son un instrumento que está fijado en la Constitución Nacional, con lo cual es un tema clave a resolver. Y creo que hemos avanzado mucho en ponerlo en la agenda de RAP, que ponerlo en la agenda de RAP es ponerlo en la agenda de líderes del sector empresarial muy importante, que tienen una voz muy fuerte en la sociedad, y en la agenda de, yo diría, todos los partidos políticos de la Argentina. Para mi experiencia personal fue para mí muy interesante porque yo con mi formación en el Partido Socialista lo tenía totalmente resuelto. El financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos tiene que ser 100% del Estado, listo, es el Estado, esto te da igualdad, esto te da la capacidad de que todos seamos iguales, y esa simplificación de la realidad, esa simplificación de un problema no se condice con la realidad compleja cuando salís del confort de tu idea. Con lo cual, a mí me resultaba doblemente incómodo. Primero, ante mi propio partido, y segundo, ante el grupo con el cual estaba consensuando. Con lo cual, me costó estudio, debates, y yo quiero reconocer, y la recuerdo especialmente a Delia Ferreira. Delia Ferreira, que es la presidenta de Transparencia Internacional, que nos ayudó mucho a pensar en Santa Fe, el cambio en el sistema de boleta única papel en Santa Fe, y en el grupo de RAP a mí me ayudó muchísimo. Hay que entender la realidad compleja con la que estás transitando en una sociedad. Cuando comprendés esa realidad compleja, definís prioridades, y la prioridad para la política argentina era la transparencia. Entonces, para transparentar era muy bueno aceptar el aporte de capital privado en el financiamiento de las campañas políticas, porque además salíamos de la hipocresía, porque una cosa es lo que decíamos en la teoría y otra cosa es lo que se hace en todos los días, pero además había una posibilidad de darle transparencia y darle equidad al sistema con el financiamiento mixto. Así que a mí me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, diálogo con mis compañeros del Partido Socialista para poder discutir estos temas, o sea que enriqueció este debate, enriqueció mi debate interno hacia dentro del partido, y pude acompañar, una vez que logramos ese consenso del proyecto de ley, fui a la Casa Rosada, y digo a la Casa Rosada porque fuimos al ministro del Interior, todo el grupo político, a presentarlo en una gestualidad muy importante, que creo que el valor de lo simbólico lo tiene, donde decíamos, muchos dirigentes de distintos partidos, que queríamos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores debata ese tema tan trascendente para la sociedad argentina. Así que creo que el debate interno, yo quiero puntualizar que fue posible dentro de RAP porque había una historia, porque teníamos una historia de trabajo en común, teníamos una construcción de confianza en otros temas. Fue la posibilidad de acceder a
asesoramiento técnico de altísimo nivel y plural. Yo no me sentía en el grupo que estaba discutiendo con personas que tenían un sesgo contrario a mi pensamiento de centro izquierda, podría decir. Yo me sentía cómoda y podía escuchar a diversas exposiciones que muchas diferían de lo que yo pensaba. Y pudimos construir ese consenso. Entonces, las cosas no suceden de la casualidad ni del voluntarismo de cada uno o porque seamos iluminados y una mañana nos levantamos de buenas personas. Se construyen con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, levantarse a la mañana, trabajar, consensuar, dedicar tiempo, estudiar y construir ese andamiaje institucional necesario. Y aprovecho esta oportunidad para decirle que lo de RAP lo puedo trasladar a muchas otras instancias de política pública que me tocan resolver con responsabilidad en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Adrián. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Voy a ratificar mucho de lo que ha dicho Alan y lo que ha dicho Alicia, tal vez con algún matiz respecto a lo que dijo Alicia que me parece interesante. Nosotros teníamos un desafío como país, ya no, digamos, me tocaba estar en el gobierno con la misión de tratar de presentar un proyecto de financiamiento de la política. Con lo cual, nosotros empezamos en paralelo un trabajo de elaboración de un proyecto mientras trabajábamos en la comisión de RAP. Y en un momento le digo, Alan, mira, nosotros tenemos este diagnóstico y estos son los puntos que yo creo que tendríamos que buscar en un proyecto. Y eso estaba un poquito antes inclusive de cuál fue el diagnóstico final de la comisión. Pero lo cierto es que cuando terminamos de ver, porque claro, nosotros estábamos como apurados con el tema, pero el proceso fue mucho más interesante que se hizo en RAP porque era un proyecto de colaboración, de incorporación de otras miradas, etcétera. No estábamos lejos, estábamos casi en el 95% diciendo lo mismo. Y esto lo traspolo a que a veces en la Argentina pasa esto, o sea, hay un diagnóstico parecido en muchas situaciones, pero qué difícil es a partir de ese diagnóstico parecido poder plasmarlo y poder construir un camino común. Y yo creo que ese camino común lo construimos en RAP. ¿Por qué? Porque construimos un espacio de confianza entre actores de distintos sectores de la política, empresarios, etcétera, que nos permitió luego, desde esa fortaleza, sí avanzar de otra manera en el Congreso. No era lo mismo un proyecto que surgía solo de una fuerza política, no hubiese sido así, que un proyecto construido en conjunto. Y es mucho más fácil construirlo como se construyó, en un ámbito abierto, plural, con confianza previa, que en el marco de la disputa política. La verdad que la política a veces tiene mucho en donde cada cual se sienta, sobre todo en el Congreso pasa esto y nos pasa a todos, en la necesidad de ratificar su identidad y tenemos mucha dificultad para escuchar al otro y para trabajar en cooperación. Creo que es más fácil ratificar lo que pensamos que tratar de abrirnos y construir consensos. Claro, el Congreso a veces suele ser ese escenario de disputa y lo que construimos en RAP fue un escenario de mucha escucha, de construcción de confianzas, de puentes que ayudó muchísimo a eso. Tanto es así que nosotros habíamos enviado el proyecto, y cuento esto porque fue efectivamente así, porque nos parecía que el ámbito más fácil para avanzar era la Cámara de Diputados, ¿no? Porque en el Senado Cambiemos tenía menos número, parecía muy difícil ahí. Entonces decíamos, bueno, avancemos por diputados, que tenemos un mejor escenario, y luego ya con la fuerza de la media sanción iremos a Senado. Y la verdad que en diputados no podíamos avanzar. ¿Y por qué avanzamos? Porque el otro integrante de la comisión dentro de RAP, con el que habíamos trabajado, era Dalmacio, que presidía en el Senado la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, con Dalmacio, que también tenía la vocación desde su bloque de avanzar en el tema, dijimos, bueno, olvidémonos que hay un proyecto empresarial en el Ejecutivo y pensemos en
cómo poder avanzar en función de lo que ya habíamos elaborado nosotros, los proyectos que había elaborado él, en un proyecto común que tomaba sustancialmente digamos, como base lo que habíamos trabajado en RAP. Y eso salió, fue así, salió porque se había trabajado previamente en un marco de confianza, que tampoco fue esa construcción de confianza con este proyecto. O sea, RAP lleva mucho tiempo y eso nos permitió trabajar muchos temas antes de financiamiento, conocernos bastante y tener ese espíritu de cooperación que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que terminó ayudando mucho en este tema puntual. El diagnóstico era claro, bueno, creo yo que era claro. Nosotros teníamos que construir una ley que trabajara sobre dos ejes, transparencia y equidad. No es un tema, Alicia lo pone y creo que es importante también el tema de la equidad. Por lo tanto, encontramos que había algunos puntos que no podíamos eludir o que era necesario, sobre el cual era necesario transitar. En primer lugar, como bien dice Alan, el gran problema en la política argentina es el financiamiento de la política en negro, con lo cual teníamos que ir a un proceso en donde la política estuviera financiada en forma transparente y que pudiéramos conocer fehacientemente quiénes eran los aportantes. Por eso el primer punto fue la bancarización absoluta de aportes y gastos, para que, en realidad, cómo funcionan los partidos hoy. Los partidos reciben plata y luego el 50-60% de la plata que reciben los partidos declarada es en efectivo. El partido recibe plata en efectivo y luego declara, hacía un informe y decía, estos eran mis aportantes. En general, eso que declaraban los partidos como aportantes no tenía mucho que ver con quiénes eran los aportantes reales. Entonces, la primera medida era bancarizar, para que todo sea mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito, para conocer fehacientemente quién había aportado la plata. Y ese fue el punto 1, diría yo, y el más importante que tuvo el proyecto. Lo segundo, también lo planteaba Alan y lo mencionó Alicia. Yo pensé lo mismo que Alicia en el año 2009, cuando se sancionó la ley. Nosotros teníamos una idea, y formo parte de los que tenía esa idea, que era mejor que las empresas no financien. Y que efectivamente, si el aporte en las campañas, en aquel momento, la publicidad, lo que más se llevaba en campañas era la publicidad audiovisual. Y si el Estado venía a garantizar la publicidad audiovisual, ya estaba resuelto el tema, no se necesitaba tanta plata. La verdad que de 2009 para acá lo que ocurrió es que los partidos siguieron necesitando mucha plata y que la plata siguió viniendo del mismo sector, básicamente, que es de las empresas, como sucede en la mayoría de los países del mundo, pero como estaba prohibido ese aporte, lo que nos había crecido exponencialmente era el aporte en negro. O sea, ingresaba una gran cantidad de dinero de los mismos sectores, pero no se declaraba porque estaba prohibido. Con lo cual, tratamos de ir a un escenario mucho más real, que es permitir el aporte empresario y poner un límite a ese aporte empresario. Es un aporte empresario que tiene que estar bancarizado, que tiene que tener un techo y que tiene que estar registrado. Y que nos pareció que eso era una salida mucho más razonable a lo que teníamos actualmente. Estoy terminando. La otra cuestión era fortalecer a la justicia para que haya más auditoría y más fiscalización sobre eso. La otra cuestión era establecer un procedimiento concreto en materia electoral para que haya sanciones en un tiempo razonable y también generar equidad, esto es, ampliar el periodo de campaña, ampliar el periodo de veda y de publicidad oficial. La verdad es que nosotros en el proyecto del Ejecutivo también incorporamos cosas que iban en contra del Ejecutivo, pero que iban, en definitiva, en pos de la transparencia y de equidad en la competencia. Y ese paquete fue un paquete construido colectivamente. Y la construcción colectiva fue, sinceramente lo digo porque lo pienso, lo que nos permitió tener ley. No hubiese sido fácil y creo yo que posible tener ley si no hubiésemos construido ese camino común previo de confianza, de cooperación y de escucha del otro, que pudimos construirlo en RAP, y agradecerle a Dalmacio por el rol tan importante que tuvo en el Senado de la Nación y obviamente a Alan por haber construido a lo largo del tiempo ese espacio de construcción de confianza. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias. Dalmacio, agradecerle a Dalmacio aparte porque tenía una reunión, está en la Comisión de Energía en el Senado y hoy estaba el ministro y bueno, pudiste arreglar las cosas para poder acompañarnos hoy acá, así que gracias por el trabajo ese. No, gracias a
a ustedes por invitarnos a los integrantes de RAP. Un placer poder compartir este momento. Creo que, siguiendo el hilo de Adrián, pudimos construir una ley mejor para la Argentina respecto del tema de financiamiento político, cuidando algunos extremos. Algunos se plantearon, otros no, como es la cantidad de plata, hasta dónde se puede gastar plata en la política, que eso también desbalancea la cancha. A uno le preocupa mucho en la vida real incorporar gente a la política, abrir las puertas de la política para que la gente participe, para que participen ciudadanos de distinta índole, con distintos compromisos, entre ellos empresarios. Siempre uno busca también tener la mirada de los hacedores de riqueza en la Argentina. En esta Argentina necesitamos construir tanta riqueza. Y en eso siempre la pregunta también aparece: ¿cómo se financia? Y bueno, hay combo 1, combo 2, combo 3, combo 4. ¿Cuál es el combo 1? Te acompaño, tocamos el timbre, golpeamos la puerta y vamos presentando la propuesta. En una población de 100 habitantes, o de 200, o de 500, no es tan grave. Adelgaza un poco uno, mejora la salud, pero bueno, cuando es millones de habitantes ya se vuelve medio insalubre porque empieza a generar otras cuestiones. Y esta pregunta básica es la que se está haciendo todo el mundo, no es un problema de la Argentina, y es la que nos hicimos en RAP. Cuando uno lee en Europa, en Norteamérica, ha pasado con la última elección, en los países latinoamericanos, es una enorme pregunta. Y en RAP no solo nos ocupamos de estos extremos que son importantes, sino de la situación real que nos está pasando en todo el mundo y en parte de la Argentina, que es el financiamiento del narcotráfico, que es el financiamiento del narcoterrorismo. Cuando esos flagelos que atentan contra la vida de nuestros hijos y de nuestras instituciones las cooptan, de ahí no hay retorno. Nosotros que vivimos a los tumbos, por ahí creemos que no se puede estar peor, pero siempre se puede estar un poquito peor. Y una preocupación enorme que nos dimos en RAP es, Daniel Sobato decía, tiene una frase muy linda que dice que la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo. Y hay que determinarlo, ese costo, y hay que legalizarlo, y hay que blanquearlo para que no tengamos la posibilidad de que no solo la corrupción, que es tan repugnante como cualquier ilícito, pero sí evitar la cooptación del sistema político. Que tenemos algunos casos en la Argentina, desgraciadamente, que no son para presumir, donde vemos policía, justicia, política, sospechada cuanto menos, y hasta tenemos candidatos de distintos partidos, porque es un tema transversal, que están sospechados de cuanto menos coadyuvar al flagelo del narcotráfico. Y esa gimnasia nos dio, como cada tema que discutimos en RAP, una dinámica de escucharnos entre todos los actores. Si yo tuviera que elegir un valor de este resultado, de una mejor ley que hoy tiene la Argentina, es que no fue un tema de los políticos. Todos entendimos que el financiamiento no era un tema solo de la política, que a veces no tenemos el mejor de los comportamientos. Veníamos tal vez del proceso más bochornoso de la democracia, donde la última elección a presidente, que el pueblo había decidido una alternancia, la presidenta saliente y el entrante no se pusieron de acuerdo para entregarse la banda. Es algo bastante triste, parece un simbolismo menor, pero el hecho de la intolerancia, de no aceptar la voluntad popular, de no aceptar las instituciones, estaba reflejado en esa foto y en ese simbolismo. Ese era en el marco en el que nos pusimos a discutir en RAP, agudizado después por hechos como cuadernos, como aportantes truchos. Esta es la política real, esto es lo que nos pasaba cuando con Alan hablábamos
Hablábamos con Adrián, con Alicia y con los otros integrantes, ¿y qué pasó? Y pasó el título de este diario, pasó lo otro, todo eso complejiza la discusión de los temas, nos impide poder a veces ponernos de acuerdo para dar un salto de calidad como logramos hacer con esta ley. Y en esa realidad es que pudimos escuchar, haciendo un ejercicio similar a lo que habíamos hecho en RAP, a las organizaciones intermedias, a los distintos actores políticos, a los empresarios, entendiendo que aquí hay una parte del oscurantismo más dramático de la política. Porque después, y desgraciadamente en el punto de la política agonal, ¿no? Esto también es algo que salió mucho en nuestra discusión. Ya cuando estamos en campaña, se largó la carrera, hay que ir, hay que llegar primero, y ya otras discusiones son más difíciles de hacer. Alicia hablaba de los partidos políticos, que también es un tema que tenemos en RAP, y que hay proyectos en el Congreso en que han quedado los partidos políticos, ¿no? Y son una ficción, son un sello. Esto también salió mucho en nuestras discusiones. Si no hay un tema de fondo ahí que debemos abordar. Y van surgiendo muchas aristas y muchos temas que nos invitan a plantear soluciones, pero que creo que el hecho más relevante es este que decía, el ejercicio de poder escuchar, de poder convocar a todos los actores, de sentirnos todos parte de la decisión, de ejercer nuestra ciudadanía. Los problemas de la generación de riqueza no son de los empresarios, los problemas de los impuestos no son de los empresarios, los problemas de las instituciones y de las leyes no son de los políticos, son de todos nosotros como ciudadanos. Y ojalá este ejercicio lo podamos hacer más habitual en cosas tan trascendentes como la que acaba de firmar la Argentina, que en este acuerdo con la Unión Europea, que una cosa extraordinaria, al minuto que encontramos, que nos anoticiamos que se había firmado, había Twitter de importante político de la Argentina diciendo que era la catástrofe nacional, y había importantes políticos de la Argentina diciendo que era la solución para nuestros males. Necesita 80 traducciones a 80 idiomas distintos el tratado y todavía no los tenemos. Ojalá esto que nos dimos en RAP sea no solo para el tema de financiamiento de la política, sino para tantos temas importantes que tenemos por delante, un ejercicio de ciudadanía que todos podamos desarrollar. Muchas gracias. Gracias. Quería salir del ejemplo y plantearles una disyuntiva, tratar de... Hiciste un primer esbozo, Dalmacio, de coyunturalizarlo, si se dice así de alguna manera. Coyuntura. Sí, porque Argentina va a tener un nuevo gobierno, nos vamos a imaginar un sistema político y un Congreso muy fragmentado, y tenemos, como lo dice el título de nuestro panel, mucha complejidad en los problemas que tenemos que enfrentar. Y lo que va a requerir necesariamente es de acción colectiva mucho más eficiente de la que hemos tenido en el pasado, de construir acuerdos para poder llevar adelante ciertas transformaciones que nos permitan retornar a una senda de convergencia al desarrollo. Y me gustaría, tenemos poco tiempo, pero tomar tal vez 3-4 minutos de cada uno, de imaginarnos ese contexto. O sea, tenemos un ejemplo acá de construcción de amistad cívica, de capital social, de espacio de interacción, peronismo, socialismo, cambiemos. Hacia adelante, los desafíos de la Argentina parecería difícil que salgamos si no trabajamos en conjunto. ¿Cómo se imaginan, cómo vislumbran ese proceso? Mi deformación de mi abuelo como señor dice mujeres primero, perdón, no, sin pretender ser machista, pero... Yo les quiero contar lo que me pasa ahora con la provincia de Santa Fe. Hubo elecciones, hubo un cambio de gobierno. La ciudadanía votó y el nuevo gobernador electo es RAP. Entonces eso es distinto para mí. Y acá yo pongo en valor lo que hemos construido en RAP.
Y no es menor, es totalmente distinto, porque yo tengo confianza en el gobernador electo que vamos a poder tener una transición y poder juntar mis incentivos, que es entender que las cosas que pusimos mucho esfuerzo con mi equipo en generar consenso, por ejemplo, lo digo, buenas prácticas agropecuarias, un sistema de sustentabilidad ambiental en el que hemos... Y estoy segura de que voy a poder tener un diálogo de alto nivel con el gobernador entrante, porque tenemos una historia construida en común en RAP. Y eso lo he pensado y lo he valorado muchísimo en estos días, y mi incentivo es, desde mi grupo político, es volver a gobernar la provincia o volver dentro de 4 años. Yo podría pensar, ojalá le vaya muy mal al gobierno que viene para yo tener mejores posibilidades. Y eso son los incentivos actuales de la política. La política de los partidos políticos y la dirigencia política es de suma cero. Todo lo que gano yo lo tiene que perder el otro. Poder cambiar esa lógica, entender que el gobernador electo de Santa Fe tiene que construir sobre lo que yo construí, mejorar, y mi incentivo dentro de 4 años es encontrar mejoras a lo que él hizo, es la salida y es lo que tenemos que entender como país. Ojalá, yo voy a poner todo mi esfuerzo hasta el 9 de diciembre en construir eso. Les voy a contar cómo me va. ¿Adrián? Sí, coincido con lo que plantea Alicia, y también decir, el gobierno particularmente, nosotros no teníamos mayoría y sacamos una gran cantidad de leyes. O sea que es cierto que en la Argentina hay muchos actores con vocación para construir consenso. O sea, y eso fue con mucho esfuerzo y mucha capacidad de diálogo con muchos sectores. También, para ser muy sincero, en general hubo un sector que no acompañó nunca nada. Y hay algún sector que no va a querer, pero es mi visión, acompañar casi ningún proceso. Pero no es la mayoría de lo que pasa en el Congreso. Nosotros hemos podido articular con muchos bloques y sacar muchísimas leyes, y creo que es el camino que tenemos en Argentina, digamos, entender que tenemos grandes desafíos y que para esos grandes desafíos todos tenemos que tratar de construir políticas comunes entendiendo la mirada del otro y sabiendo que el otro tiene esta vocación también de ayudar. Me parece que eso fue lo que pasó hasta ahora, y también creo que va a ser lo que viene para los próximos años. Dalmacio. Lo que podemos ver ahora, y lo bueno es que al final del camino somos todos peronistas. Es un poco Así que en algún punto nos vamos a poner de acuerdo. No, la verdad que la realidad esta que tan casi colonizada, me animaría a decir, de la tribalización a la que nos lleva, y sobre todo a las nuevas generaciones, el uso del aparatito y del telefonito y de las redes y de los likes, y de que solo convivimos con quien piensa como nosotros, con quien comparte nuestros gustos, con quien comparte, en un escenario donde el sistema político nos ha planteado estas nuevas reglas de juego a partir de la reforma del 94, con el balotaje como definición de quien conduce la administración de nuestro país, más allá de la figura de un jefe de gabinete. Si nosotros no entendemos que se ha terminado un sistema de mayoría y minoría en la Argentina, y probablemente para siempre, y no estamos dispuestos a escuchar al otro y acordar cuáles son los 4 o 5 problemas más acuciantes que tenemos y que necesitan de una mirada de mediano y largo plazo, porque si cada vez que llega uno vuelve a empezar esa historia que nos mantiene empantanados hace tantas décadas, creo que va a ser muy difícil. Así que espero que la conciencia de todos
buena parte se va a resolver para el próximo tiempo en las elecciones que vienen, puedan elegir al mejor peronista. Hacemos minuto final para cada uno para decir lo que quieran. Voy a utilizar mi minuto para tomar las palabras de Rodrigo Sarazaga que dijo esta mañana. Yo creo que los acuerdos y los consensos se tienen que dar respetando el lugar del otro, respetando y entendiendo al otro en su lugar, en su ideología, en su pensamiento, en su actividad, en su partido, y poder sentarse a la mesa conservando tu lugar y poniendo el bien común. Cuando intentamos cooptar al otro, eso no es acuerdo y no es consenso, es una simple mayoría ocasional para tener un beneficio inmediato. El verdadero acuerdo y el verdadero consenso se da cuando mantenemos la identidad basada en valores y tenemos la capacidad de resignar cosas por el bien común. Y ese es el enorme desafío que tenemos y que estamos aprendiendo a construir en RAP. Gracias. Gracias, Alicia. ¿Adrián? Sí, lo mismo. Yo creo que es algo muy trillado, pero en general solemos decir, ¿por qué teniendo recursos naturales, tan buenos recursos humanos, un aparato productivo, pujante, por lo menos en muchos sectores, etcétera, uno tiene que seguir mirando con cierta envidia a algunos países que han podido tener una estabilidad en políticas públicas mucho mayor que la que tenemos nosotros y menos vaivenes, ¿no? Uno mira Chile, uno mira Uruguay, y parece que hay una discusión más en los márgenes, pero acá han encontrado algunas políticas de Estado que pueden sostenerse. Creo que eso es lo que un poco anhelamos todos y no lo podemos hacer. O sea, cuando digo todos, no digo desde la política, digo desde la política, del sector empresario. Entonces me parece que eso tendría que ser lo que nos guíe en los próximos años, ¿no? Un país republicano, un país federal, un país que sea pujante en lo productivo, que incorpore empleo. Bueno, tenemos que encontrar el camino y yo creo que hay muchos actores de la política que estamos pensando en que ese es el camino y que tenemos mucha vocación de diálogo, y es esto que decía Alicia también, ¿no? Sin intención de cooptar al otro, al contrario, de escucharlo, de incorporar eso y de poder empezar a transitar ese camino de mayor estabilidad que creo que deseamos todos como sociedad. Gracias, Adrián. Yo suscribo lo que dijo Alicia y lo que dijo Adrián. Seguramente la peor de la crisis que tiene la Argentina es, y que tenemos los argentinos, que tenemos cada uno de nosotros, es nuestra afectación en nuestra escala de valores. Todo lo demás son cosas de diseño, que se puede estar un poquito más acá, un poquito más allá, pero cuando vivimos en un país que de dos chicos de changos, como decimos nosotros en Catamarca, de menores de 14 años, uno está bajo la línea de la pobreza, a uno le escapa cualquier análisis. Esta es la realidad que como generación nos tenemos que animar, es el desafío que tenemos, porque es de una inmoralidad enorme tener un país de las características que tenemos, como decía Adrián, y tener la realidad que tenemos. Así que celebro estos foros, estos encuentros, estos intercambios y que esos sean parte de la solución de la Argentina que viene. Gracias.